Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar lo más destacado que tiene en cuanto a noticias nuestro país. En la tierra, donde selva y agua crean un ambiente maravilloso, existe un lugar mágico por descubrir. Puedes verlo, puedes sentirlo, puedes tenerlo. Los Lagos Lodge, naturaleza, descanso, aventura y diversión. Los Lagos Lodge, más que un hotel, un paraíso en la Amazonía boliviana. Vocales dejan libertad de Ostreicher en manos de juez. Cuando todo parecía inclinarse en favor del judío norteamericano Jacob Ostreicher para recobrar su libertad, los vocales de la Sala Penal Primera, integrada por Edgar Carrasco y Sigfrido Soleto, se excusaron ayer y remitieron el caso a la jueza Eneas Fátima Gentile, que el pasado 23 de noviembre negó su libertad argumentando que este no tenía familia en Bolivia. A la audiencia de apelación acudió el actor de cine Sean Penn, que apoya la causa del empresario, el mismo que llegó hasta el piso 1 del Palacio de Justicia, acompañado de su cuerpo de seguridad. Y a propósito del tema, el ganador de 2 Oscar, el actor Sean Penn, dijo que existe un cáncer que está atacando el corazón de Bolivia. En conferencia de prensa dada en la clínica donde Ostreicher está internado, Sean Penn pidió la libertad, la exoneración de cargos y el regreso de su compatriota a Estados Unidos. El actor Sean Penn, que es un activista internacional a favor de los derechos humanos, brindó una conferencia de prensa a las 7:20 de la mañana. En ella denunció lo que él llamó una mafia de extorsión y corrupción en Bolivia. Siguiendo con este tema, Estados Unidos pide pronta justicia para Jacob Ostreicher. Estados Unidos, por medio de su embajada en La Paz, solicitó este miércoles a Bolivia hacer justicia con el empresario Jacob Ostreicher y expresó su temor por su estado de salud. Esperamos que se haga justicia pronto, lo que no se ha hecho hasta ahora, afirmó el encargado de negocios estadounidense Larry Memot, la autoridad diplomática de mayor rango en Bolivia. Con más noticias en Bolivia News, exdirector del régimen interior del Ministerio de Gobierno, Boris Villegas, llega a Santa Cruz tras ser detenido en la ciudad de La Paz por presuntos nexos con la red de extorsión y corrupción. El exdirector del régimen interior del ministerio llegó con fuerte custodia policial en un vuelo comercial de Boa tras ser detenido anoche en un céntrico barrio de la ciudad de La Paz. Con más información les contamos que recién nacidos contarán con cédula de identidad. Todos los recién nacidos deberán contar en el plazo de 3 meses con su cédula de identidad extendida por el Servicio General de Identificación Personal de manera obligatoria, según establece el Decreto Supremo 1434 aprobado este miércoles con el objetivo de neutralizar la trata y tráfico de menores. Noticias económicas. Según la CEPAL, Latinoamérica crece a un ritmo de 3,1%. La Comisión Económica para América Latina, en su informe anual, ha confirmado que Latinoamérica este año cierra con un crecimiento de 3,1%, colocando a Bolivia como el mejor ubicado de su historia macroeconómica con un 5%. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El Deber premia a 9 personajes destacados del año 2012. Mañana será la gran gala de entrega del premio Personajes del Año que otorga el matutino El Deber desde el 1998. En esta versión son 9 los seleccionados para recibir el Patujú de bronce, la estatuilla que es esculpida por el destacado artista paceño Juan Bustillos. Y bien amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros y no se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.